Mil disculpas, se desconectó el internet y bueno, tuve que fraccionar e iniciar de nuevo. El inicio y el saludo y la introducción está posteada en mi muro de Facebook. Sin embargo, pues tuve que dar inicio nuevamente. Así que disculpa por esta falla en este momento, pero aquí estamos nuevamente. Estaba diciendo, este Dios maravilloso que creó todo lo que existe, aún aquello que todavía no conocemos, aún aquello que todavía el ser humano, a pesar de la tecnología, no ha descubierto, es el que está caminando con nosotros. Es el que dice, yo puedo producir mi vida dentro de ti. Es el que hoy habita en nosotros a través de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y eso es sorprendente, eso es grandioso, eso es... creo que nuestra mente humana no logra dimensionar ni comprender la grandeza de lo que significa que Él está con nosotros, en nosotros y guiando nuestra vida. Y cuando vamos a la palabra de Dios y descubrimos la verdad de Dios, nos podemos dar cuenta que Dios no dejó nada fuera, absolutamente nada. Todo está ahí para guiarnos, para que tú y yo no nos extraviemos, para que tú y yo podamos entender absolutamente todo lo que necesitamos entender mientras vivamos en este cuerpo humano aquí en la tierra, mientras enfrentemos la vida en este mundo que lamentablemente el pecado ha corrompido, ha enfermado, ha destruido y ha transgiversado lo que es verdaderamente la vida en Dios. Entonces, cuando tú y yo venimos y descubrimos a este Dios todopoderoso, cuando tú y yo empezamos a establecer esta relación personal con Él, porque es necesario siempre puntualizar, Dios no es religión. Dios es Dios. Punto. Es un ser todopoderoso, glorioso, majestuoso, que quiere tener una relación con su creación, que quiere tener una relación contigo, personal y íntima, porque solo a través de Él podemos entender el reino de los cielos y solo a través de Él podemos abrazar toda esta verdad, toda esta vida que el reino de los cielos tiene para nosotros y entonces poder disfrutar de la grandeza, de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, de esa vida sobrenatural. Y lo he dicho muchas veces acá en este programa, he dicho, sobrenatural significa poder caminar, vivir, pensar, sentir, actuar por encima de nuestra capacidad natural, de nuestra capacidad humana, que nos limita, pero Dios no tiene límites y tenemos acceso a esta vida sobrenatural. Ahora bien, ¿qué necesitamos tú y yo? Perdón, tragué mal. ¿Qué necesitamos tú y yo para no desviarnos del camino? Para tener la certeza que es Dios guiándonos, que es Dios hablando. Dios dejó su palabra escrita, que llamamos Biblia, que significa la acumulación de libros en un solo libro, punto. Pero es la palabra de Dios, es la palabra viva. Es Dios usando a hombres a través de un periodo de más de 1000 años, escribiendo su palabra para revelarse a sí mismo a nosotros. Y es impresionante cómo a través de un tiempo tan largo, donde los escritores no se conocieron, donde tenemos a un Moisés que escribió el inicio de la creación sin haber estado ahí y describe paso a paso lo que sucedió y Dios revelándose a nosotros.
Y así podría yo sucesivamente hablarte de los diferentes escritores de la palabra que Dios utilizó como sus secretarios, como aquellos que están plasmando esa palabra reveladora, viva, en un papel y no se contradice a pesar que no se conocieron. Y desde Génesis hasta Revelación o Apocalipsis, Dios no se contradice porque es Él el que está hablando, aunque está usando a personas en tiempos diferentes, en épocas diferentes, en ciclos diferentes, que nunca coincidieron. Entonces, esta palabra es veraz. Esta palabra viene de Dios. Ahora, necesito una intimidad con Él para que la palabra sea, pues no se notan mucho las letras, ¿no? De los versículos. Ahí está. Para que la palabra sea revelada a mi vida. Tengo que ir a la palabra porque este es el fundamento a través del cual yo voy a caminar. Esto es lo que va a decirme Cristi. Te estás saliendo de lo que viene de Dios. Esto no está en el corazón de Dios, porque la Biblia no deja nada fuera. Entonces, si lo que yo recibo en mi mente, cuando Él me habla, no coincide con lo que está escrito en la palabra, posiblemente, Dios no está hablándome, porque no coincide con quién es Él. Porque ¿qué es la palabra? Es Dios. Si tú y yo vamos a Juan 14, vamos a ir a Juan 14, versículo 6. Y dice esto, su palabra, ¿no? Dice, Jesús, bueno, está Tomás, ¿no? Tomás, que es uno de los apóstoles que dudaba mucho. Creo que muchos hemos pasado por ahí, hemos dudado de Dios, hemos dudado de si es Él, hemos dudado si lo que estamos creyendo realmente es de Dios y es de bendición para nuestras vidas. Y Tomás tenía muchísimas dudas. Y entonces aquí viene Tomás y le hace una pregunta al Mesías y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Perdón, está fallando mi internet y vamos a tener quizás esas breves pausas, pero aquí estamos. Y entonces le dice, ¿cómo vamos a saber el camino? Porque Jesús está hablando de su partida, está preparando a los discípulos, está preparando al pueblo para entender lo que viene, porque sabía que era algo nunca antes visto ni experimentado. Y entonces Jesús da esta declaración poderosa. Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, también conoces al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amados, Él me está diciendo, Cristi, ¿tú quieres asegurarte de no extraviarte? De no irte por un camino paralelo. Y ojo a esto, ¿no? Un camino paralelo. Tenemos avenidas a veces en nuestras ciudades que son paralelas, pero no llegan al mismo lugar. Llegan a lugares distintos. En algún momento hay una desviación, aunque van paralelas. O aunque terminen paralelamente, una termina en punto A y la otra termina en punto B. No terminan en el mismo lugar. Y no podemos olvidar que Satanás, el archienemigo de Jesucristo y de nosotros, por creer en Él y por vivir para Él y por establecer su reino aquí en la tierra, va siempre a buscar, engañar, seducir nuestros sentidos. Y qué mejor manera de hacer un camino que parece el camino de Dios, pero no es. Que tiene cierto sentido de espiritualidad, pero no es la esencia espiritual de Dios. Por lo tanto, Jesús me está diciendo,
yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿La verdad qué es? La palabra dice que la palabra es la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Entonces Dios me está invitando, Cristi, no sueltes la palabra. Ves siempre a la Biblia, ves siempre a la palabra escrita. El mismo Jesús, cuando fue tentado por Satanás, Él lo venció en su alma, Él se empoderó en su ser natural. Hombre, fue empoderado por la palabra viva y pudo resistir al diablo diciéndole, escrito está. Escrito está. Las tres tentaciones que Satanás presentó delante de Jesús, Jesús respondió con la palabra viva, que es el mismo, pero está escrita. Está escrita para que tú y yo tengamos esa luz. Dice, lámpara es a tus pies mi palabra. Si tú y yo no queremos tropezar en el camino, si tú y yo no queremos tomar en la oscuridad de este mundo, en la oscuridad de la incapacidad humana de ver por sí solos más allá la luz de Dios y tomar un sendero equivocado, la única forma es que leamos, escudriñemos, estudiemos la palabra, guiados por ¿quién? Por Jesucristo. ¿A través de qué? ¿O de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque en el mismo Juan encontramos que Él es quien nos revela a nosotros la palabra en Juan 16. Unos capítulos adelante. Te vas a Juan 16:8, te vas a Juan 16:13 y 14. Y descubres que es Él el que va a revelarte la palabra, que es Él el que te va a mostrar las verdades, que es Él que te va a mostrar lo que ha de venir, que es Él el que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Que Él no habla de su propia cuenta, sino habla lo que escucha del Padre y del Hijo para revelarlo a tu vida y a mi vida. Pero todo tiene que estar sustentado en la palabra escrita, que es la revelación de quién es Jesús. Es por eso que muchas veces podemos recibir en nuestra mente un mensaje, ¿sí? Pero la única forma de saber que es de Dios es si coincide con la palabra escrita. Es si coincide y se alinea con lo que Dios ya estableció como su verdad. Y ahí tú y yo podremos interceptar cualquier pensamiento que viene del enemigo y quebrantarlo y echarlo fuera. Aún aquellos que parecen bendición, aún aquellos que parecen que vienen de Dios. Recuerda, Satanás se viste como ángel de luz. Por lo tanto, necesitamos tú y yo escudriñar la palabra escrita y decirle, Espíritu Santo, tú que me vas a revelar la verdad. Recordemos, ¿quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién es la verdad? La palabra. La palabra es Jesucristo. Jesucristo es la verdad y la palabra es Cristo Jesús. Es conocerlo a Él nuevamente. Y Él dice, si me conocen a mí, conocen al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Somos uno. Y Él es un Dios trino. Y el Espíritu Santo juega un rol demasiado importante, imprescindible en nuestras vidas en este tiempo. Él es el que va a revelar el cielo de tal forma que yo pueda entrar a lo sobrenatural, pero tener la certeza de que es Dios en mí, de que es Dios hablando. ¿Cuántas personas se han confundido y han sido engañados sus sentidos y se han levantado a dar una palabra profética? Y porque ha sido enseñado que la palabra profética viene de Dios, las personas, y ha sido enseñado que la palabra profética viene de Dios, muchas personas tienden a simplemente decir amén. Pero la palabra dice, tienes que pesar la profecía.
No la persona que está dando la palabra profética. Pero sí tienes que investigar con Dios, con la palabra escrita, si eso que se están denominando palabra profética es realmente de Dios. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a nuestra misma carne, a percepciones erradas, a interpretaciones erradas, y a que el enemigo disfrace algo como que viene de Dios, pero no viene de Dios. Por lo tanto, la palabra dice, juzga la palabra, no la persona que la da, porque de eso no tenemos autoridad, porque tú y yo no conocemos el corazón de cada ser humano. El único que lo conoce es Dios, y el único que puede emitir un juicio veraz, un juicio equilibrado, un juicio real, es Dios. Pero tú y yo sí podemos darnos cuenta si una palabra viene o no viene de Dios. Y si no viene de Dios, no tienes por qué abrazarla. ¿Cuántas veces alguien te ha dado una palabra de ciencia donde están diciendo tu condición, lo que estás pasando tú? Pero de repente en medio de eso, mucho tiene verdad, pero en medio de eso de repente te dicen algo que no coincide contigo, que no coincide con tu realidad, que no es quien tú eres, que no es lo que has hecho, ni has pensado, ni has sentido, ni has vivido, etcétera. Pero te confundes y dices, ¿qué hago con esto? Porque todo esto otro era verdad, pero de repente aquí hay algo que no es verdad. A mí me pasó cuando apenas iniciaba mi relación con Dios. Y no conocía mucho de la palabra, y esta persona era muy respetada porque Dios la usaba en palabra profética y de ciencia. Y ciertamente cuando me dio la palabra de ciencia, dijo muchas cosas certeras sobre mí. Pero luego hizo algo que casi hace que yo deje de hablar con Dios. Porque lo que ella hizo causó en mí el pensar, Dios a mí no me ama, Dios a mí no me entiende. Y la palabra de Dios dice que nos edifica, ¿cierto? Que toda palabra que viene de Dios tiene que edificar. Y edificar es levantar, redarguye, te hace pensar en aquello que no está bien, pero redarguir está vinculado a querer alinear tu vida con Dios. Y exhorta. Y la exhortación, y ¿sabes qué interesante es cuando abrazamos conceptos que no vienen de Dios? Esta palabra exhortación ha sido mal utilizada a través de siglos. Y para muchos exhortar es regañar, es ser fuerte con alguien. Y muchas veces hasta involucran enojo, porque el concepto de regaño en este mundo es enojo, cuando en la Biblia no lo es. En la Biblia la disciplina es amor, y el amor no hace nada indebido, no se irrita, no busca lo suyo. En fin, es tema de otro día. Pero entonces, si estamos hablando de exhortación y creemos este concepto, fíjate, se ha dicho por tantos años que yo llevo lo que llevo enseñando la palabra, lo que llevo hablando de Dios a otras personas, más de 20 años, más de 25 años, tengo 30 años de ministerio. Vengo y digo, exhortación es animar, es como esa porrista que está en la cancha de tenis, en la cancha de fútbol, de básquetbol, de cualquier deporte, de voleibol, y está animando a su equipo, ¿no? Y son ese equipo de porristas que tienen hasta cantos diseñados para darles ánimo y aliento. Y a pesar de que su equipo vaya perdiendo, ellas no pierden su rol de animar. Y no dejan de animar, aunque no haya esperanza posiblemente para el otro equipo de ganar, siguen dándole porras y siguen animando a las personas. Y lo he dicho una y otra vez, y las personas siguen pensando que exhortación es regaño, vinculado con enojo.
Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un concepto errado y lo llamo de Dios? Aun cuando escucho la revelación de Dios, muchas veces ya no presto la atención debida y me quedo con el concepto antiguo, y Dios quiere quebrantar ese concepto en mí para que yo pueda vivir la plenitud del evangelio, de la verdad de Dios, y no lo logra porque sigo atada a un concepto que permeabilizó mi mente, mi alma y mi espíritu, y aunque me digan la verdad, me pasa por alto, me pasa por encima de la cabeza, ¿sí? Y lo he experimentado demasiadas veces. Y yo digo, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Que no penetra el entendimiento de lo que es exhortación. Y es porque ya aceptamos algo como de Dios. Y cuando Dios habla, rechazamos lo de Dios y nos quedamos con lo que el hombre manipuló, porque ya lo hicimos, ¿verdad? Por lo tanto, escudriñar la palabra para que ésta sea revelada es la única forma de que nos podamos deshacer de todo aquello que nunca vino de Dios, pero se mencionó, se enseñó, se instituyó como algo de Dios, y lo estamos abrazando y no nos está permitiendo conocer a Dios en verdad y vivir la vida sobrenatural que Él tiene para nosotros, pero tampoco nos está permitiendo ser testimonio real de quién es Él para aquellos que no le conocen. Entonces, si la palabra de ciencia no lleva todo esto, o la palabra profética, algo no vino de Dios. Y ese día, yo pasé 3 días sin hablar con Dios. Alguien mencionaba el nombre de Jesús y yo lloraba, porque simplemente para mí en ese momento se había vuelto la referencia de aquel que no me ama, de aquel que no me entiende, por lo que esta señora hizo. Y como la mitad de lo que dijo era verdad, y yo era una bebé espiritualmente hablando, no sabía distinguir entre una cosa y la otra. Para mí en ese momento todo era de Dios, pero yo estaba en intimidad con Dios. Y en medio de esa palabra, fíjate cómo es Dios de maravilloso. A pesar que ella metió su carne, metió sus emociones, metió su propia percepción, en medio de la palabra, en lo que vino de Dios, Dios me dijo que leyera Proverbios. Dios ya sabía que esta persona no era totalmente fiel a dar una palabra 100% de Dios. Y sabía que yo iba a ir a ese lugar. Y me dio la salida en medio de esa palabra. Y recuerdo que después de 3 días de sentirme abandonada por Dios, sin esperanza alguna, porque Dios es nuestra esperanza en un mundo donde constantemente hay circunstancias que parecen decirnos no hay esperanza. Me sentía a la deriva. No había para mí un camino que buscar. Pero ese 4.º día, después de 3 días, retomé mi tiempo con Dios. Retomé mi tiempo con Dios. Y empecé a leer Proverbios. Y en cuestión de días, llegué a un versículo que describía muchas cosas de la condición de mi corazón. Y en ese versículo, Dios empezó a mostrarme las heridas de mi alma, que habían causado en mí conductas que no estaban alineadas con Dios, en mi temperamento, en mis pensamientos, en mis acciones cuando me enojaba. Y era exactamente lo que esta señora había hablado a mi vida. Pero esta vez estaba yo a solas con Dios y con la palabra escrita, siendo revelada a mi vida. Y Dios empezó a decirme lo mismo, pero en Él había amor, había gracia, había misericordia, que me daba ánimo, que me alentaba a creer. Hay esperanza para mí, porque si Él me ama, a pesar de estas cosas feas que tengo en mi corazón, hay esperanza para mí. Entonces me edificó y me redarguyó para que yo quisiera ser diferente. Y entonces pude volver a Él.
¿Qué estoy tratando de decirte? Necesitamos la palabra escrita para que sea lo que es, luz para nuestros pies. Para que a pesar de que alguien bien intencionado o mal intencionado, a pesar de que estas personas puedan llegar con una palabra que parece que viene de Dios, pero quizá no, o quizá esté mezclada con cosas que no vienen de Dios, como lo que me pasó a mí, a través de la palabra tú encuentres la luz que necesitas para que nadie rompa tu relación con Dios, para que nadie quebrante tu caminar con Dios, para que nadie te aleje del amor de Dios, para que nada ni nadie te aleje de la verdadera verdad, y valga la redundancia, pero es que hay muchas cosas que hoy se llaman verdad que no lo son. Y nadie pueda apartarte de la verdad divina de Dios. Y esta verdad siempre encuentre el camino hacia tu corazón, hacia tu mente, hacia tu alma, hacia tu espíritu, y tú puedas permanecer en él. La palabra nos da equilibrio. La palabra nos mantiene en la línea que viene de Dios. Por eso, si no hubiese sido necesario la palabra escrita, Dios simplemente hubiese buscado la forma de revelarse a cada ser humano para tener una relación personal con nosotros, y bastaría eso. Pero Él conoce cómo funciona este mundo. Él conoce cómo funciona Satanás. Él conoce cómo funcionan nuestras emociones que vienen y van. Él conoce cómo el ser humano hoy cree en una cosa y mañana cree en otra. Solo veamos la condición en la que el mundo hoy se encuentra. Hoy el mundo ha establecido que todo es relativo. Es decir, nada es absoluto, nada es una verdad absoluta. Todo es relativo y todo depende de lo que tú llamas bueno, de lo que tú llamas malo. Y si para ti es bueno, entonces es bueno. Si yo hoy vengo y digo, soy ballena, como dijo un gobernante de este mundo con el que no estoy de acuerdo en nada, pero en eso sí estoy de acuerdo, dijo, entonces yo me puedo levantar y decir soy una ballena y todo el mundo me tiene que tratar como ballena, porque entonces el mundo está equivocado. ¿Cuál es la lógica en eso? ¿Cuál es la lógica en eso cuando todo fisiológicamente y científicamente está comprobando que yo, Cristina, soy una mujer hecha por Dios, diseñada por Dios, con una identidad clara, con un diseño claro, con un rol específico para cumplir propósitos eternos de bendición para mí y para todos? Pero Dios sí es absoluto. Su verdad es absoluta y está probada a través de los tiempos, a través de todo lo que la historia del ser humano cuenta. Hombres que se han dedicado a querer destruir la veracidad de la Biblia, terminaron convirtiéndose al Señor porque encontraron la verdad, porque no pudieron destruir la veracidad de la palabra y no tuvieron más que aceptar que Dios era real. Ateos, buscando darle luz al mundo para que no crean en la Biblia, terminaron creyendo en Dios y descubriendo que la Biblia es vida. Entonces quiero invitarte esta tarde a que mantengas una relación con Dios íntima, porque es indispensable. Necesito la voz del Espíritu Santo para que vaya revelándome la palabra, pero la palabra en sí misma es luz para mí y no hay forma que me pueda confundir. Si un versículo no lo entiendo, puedo buscar miles de versículos que apoyen ese versículo y generen más luz para entender. Si un versículo pareciera contradecirlo todo, puedo ir. Ahora es tan fácil. Simplemente te metes en internet y pones referencias a este mismo versículo de la Biblia y te saldrán cantidades de versículos que van a apoyar para generar más luz y darte a ti una idea más completa de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Si tenemos la palabra escrita y al Dios que la revela, no nos extraviaremos del camino. Aprendamos a escudriñarla, estudiémosla, volvámonos hambrientos de la palabra. Cristo es la palabra y está escrita, y el Espíritu Santo te la revela para que tú y yo podamos entrar en la dimensión del reino y disfrutar de las grandezas que Dios tiene preparado para nosotros.
Hay personas que dicen la gente nunca cambia. Por sí misma posiblemente no. Pero Dios da nueva vida. Dios cambia los pensamientos y establece los de Él, que son buenos, que son agradables y son perfectos. Dios transforma corazones. Mi vida es testimonio de eso. Y la vida de millones de personas alrededor del mundo. Tu vida es testimonio de eso. Y las áreas que Dios necesita todavía transformar, si tú estás dispuesto, Él lo hará. Porque Él ha dicho que va a terminar la obra que empezó en nosotros. Por lo tanto, ten fe para ti, para tu casa, para tu familia extendida, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo o de estudio, para el vecino, para el prójimo. Ten fe, ten esperanza, porque cosas maravillosas tiene Dios preparada para cada uno de nosotros. Bueno, eso es lo que quería compartir contigo esta tarde. Espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida, que tomes decisiones que te alineen con Dios, con esa verdad grandiosa y maravillosa, que hará cosas que tú no puedes ni contemplar en este momento, pero te acercarán más al corazón de Dios y por lo tanto te parecerás más a Dios y podrás guiar a otros a que le conozcan también. Bueno, quiero saludar a todos los que se conectaron esta tarde en este programa vital, vital porque Dios es vital para cada uno de nosotros. Nada es más importante que Dios en esta vida. Y aquí nos reunimos miércoles a miércoles a las 2 p.m. hora Querétaro, México, para coincidir y hablar de ese Dios maravilloso, para ir a esa palabra viva, escudriñarla y descubrir las verdaderas intenciones de Dios, de su corazón. Cómo funciona el reino de los cielos para nosotros en la tierra. Salir de la religiosidad, salir de tanta mentira que se ha dicho a nombre de Dios y encontrar la verdad que da vida, que transforma, que liberta y poder ser nosotros testimonios reales, tangibles de ese Dios maravilloso que conquista corazones. Así que doy gracias a todos los que se conectaron hoy, a aquellos que se conectaron y no puedo ver en pantalla. Gracias ustedes, cada uno de ustedes que están conectados hoy, a los que veo en pantalla y no veo en pantalla, son la razón de este programa, son la razón de que miércoles a miércoles nos sentemos acá y compartamos. Pero también para mí es una bendición tremenda, porque Dios recuerda a mi vida, ministra a mi vida su palabra y muchas veces le añade riquezas a mi vida. Así que gracias por estar aquí y hacer que este programa siga todos los miércoles transmitiéndose a través de esta plataforma. Sí, plataformas que se usan para hacer cosas feas y malas, pero las podemos usar para hacer luz y sal de la tierra. Bueno, y ahora quiero saludar a los que están en pantalla. Tal vez no pueda saludar a todos, no traje mis lentes, entonces estoy ahorita viendo que pues no veo todos los nombres con claridad. Si leo mal tu nombre, perdóname, pero pues ya mi visión no funciona muy bien y necesito pues ayuda y gracias a Dios por la ciencia. Bueno, tomé foto a estos que veo ahorita y está Alex, si no me equivoco, Ale Maldonado. Qué bendición que estás con nosotros, Ale. Miriam Molina Padilla, qué alegría que te sumas a nosotros este día. Brenda Guerrero, qué bendición que estás con nosotros. Patti Solorio, un abrazo, bendiciones para ti. Marielos Palacios, qué alegría que nos acompañas esta tarde. José Cruz Escoto, qué bendición tenerte por acá. Fabiola Varera, pastora, qué alegría saludarla y que esté acá con nosotros. Un fuerte abrazo hasta Santa Marta, Colombia. Les amo mucho en el Señor. Gladys Amaya está también conectada y gracias por estar con nosotros. Lim Shalom, Carmen, qué bendición que nos acompañas. Miriam Montoya Acosta, qué alegría que está con nosotros esta tarde. Luz Ángeles Maecha, qué bendición que estás con nosotros. Perdón, qué pena, no, déjame tomarle otra foto a este otro grupo de personas para poder leer mejor el nombre.
y no estar así tratando de discernir cómo se llaman. Joel Martínez, qué alegría que estás acá, Joel, buenas tardes para ti también. Marielos Palacios, bendiciones, saludos para ti también. Desde El Salvador, qué alegría, mi tierra natal. Dice Ale, buenas tardes y bendiciones para todos y saludos para mi persona. Gracias, Ale. Una bendición tenerte con nosotros y bendiciones para ti también. Carol Varillas Smith también está conectada con nosotros. Delia Salas, bendiciones para ti también, bonita tarde. Y Dios siempre nos enseña y nos sorprende, y eso es lo maravilloso, Delia, de nuestro Señor. Juanis Trejo, qué bueno que nos acompañas, Juanita, un fuerte abrazo para ti, una bendición que estén con nosotros. Vamos a tomar una foto más. Qué pena con ustedes. Se están dando cuenta de verdad de cuán ciega estoy. Pero bueno, Dios es fiel y bueno, y lo importante es que ya hay algo que nos ayuda a poder leer. Jessica Molina de González, qué bendición que estás con nosotros, Jessica. Un fuerte abrazo, qué alegría saludarte. María de Los Ángeles López, qué bendición que nos acompañas, Ángeles. Olga Novoa, gracias por estar con nosotros esta tarde. Cecilia Villalta, qué rico que estés con nosotros, de Mejía. Araceli Corona, qué alegría que estés con nosotros esta tarde. Gracias, Pastora Fabiola, por ese cariño y ese amor que expresa hacia mi persona. Igual es muy bien correspondido. Son mujeres del Señor que Dios me ha permitido conocer y compartir de Dios juntos, y Dios es bueno en todo tiempo. María Eloísa, qué alegría que nos acompañas esta tarde. Buenas tardes para ti también, y que el Señor continúe bendiciéndote también. Dios es fiel y bueno, y como tú dices, su palabra, ¿verdad?, nos alumbra cada día a cada uno de nosotros, porque es una antorcha para nuestras vidas, y eso es así, amén. Pastora Fabiola dice, tenemos la palabra profética más segura, exactamente, a la cual nos hace una antorcha. Así es, Pastora Fabiola, Dios es fiel y bueno. La palabra profética más segura es la Biblia, la escrita, y vamos a ella, y ella nos guiará siempre en todo tiempo. Sonia Rivera, qué bueno que estás aquí. Hugo Serpas, gusto saludarte, Hugo. Saludos a Cecia, a toda la familia, les amo mucho, sé que son una bendición. Miriam Molina Padilla, qué bendición también que nos acompañas esta tarde. Déjame, Mónica Salazar, qué bueno, Mónica desde Inglaterra, qué alegría que estés con nosotros. Miguel, qué rico que nos acompañas esta tarde también, una bendición. Sonia Rivas, qué alegría que estás con nosotros. También está, saludos para ti también, Hugo, y a toda la familia. Carla Jiménez Campos, qué alegría que nos acompañas. También está con nosotros Mirna Molina, una bendición que estés con nosotros. Carol, Carol Varillas, qué alegría que estás con nosotros. Gaby Chihuas, qué bendición que nos acompañas, bendiciones para ti también. Y por último está Maleni Jiménez de Crespo, qué bendición que nos acompañes. Y también Idali Torres. Bueno, gracias a todos, perdón porque no traje mis lentes y pues he tenido que hacer un poquito más de esfuerzo y agacharme mucho y no estar viendo la pantalla, mil disculpas, pero es una alegría para mí compartir con ustedes, compartir de este Dios maravilloso, y que podamos compartir de Él con otras personas. Crezcamos en Él, llenémonos de Él. Sandrita Escobar, mi amiga bella, ahí está también. Así que es una alegría el poder compartir con cada uno. Por favor, amados, estemos atentos a Él, conozcámoslo de verdad, vayamos a la palabra, intimemos con Él, dejemos que Él nos hable y ministre y revele su palabra a nuestras vidas, y experimentemos la vida sobrenatural. Hay un mundo que se está perdiendo, hay un mundo que está abrazando todas las mentiras y engaños. La iglesia necesita despertar, necesitamos unirnos como cuerpo de Cristo, poder pasar por alto cualquier cosa que el enemigo use para dividirnos, y ser unidos y amarnos y entender que somos un solo cuerpo. El mundo está pereciendo, y no necesariamente con Dios. Tú y yo
somos llamados para hacer la diferencia. Bueno, un fuerte abrazo a todos, Dios me los bendiga grandemente y nos vemos el próximo miércoles, siempre aquí en Vital, a las 2 p.m. hora Querétaro, México. ¿Por qué se llama Vital? Porque Dios es vital para nosotros. Que el resto de la semana la podamos vivir en la presencia de Dios, que podamos conectar con Él, leer su palabra, recibir riquezas eternas y ser sorprendidos por todo lo maravilloso que Dios tiene para nosotros, que podamos ver la vida a través de sus ojos. Bendiciones para todos, sigan disfrutando de Dios, de sus maravillas y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestro entorno. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana aquí mismo en este programa Vital. Hasta pronto, chao.